que todo, muchas gracias por venir a ver esta presentación. Hacer para jugar. Mi nombre es Michael Mitch. Hice esto con Crystal Gillett, quien no puede estar con nosotros hoy, como parte de este trabajo en Georgia Tech. Muchísimas gracias por invitarme a hacer esta presentación. A Isabel, a todos sus colegas Cristian, Mauricio, Alexandra y Juan Manuel. Es genial conocerlos y unirme a estas discusiones. El tema que les voy a presentar es un proyecto de títeres. Creamos títeres muy simples que tenían circuitos incluidos. Solo para mostrarles lo que son, estos eran los títeres que estábamos haciendo. Si los activas, se enciende una luz LED. Es bastante simple, pero nos tomó bastante tiempo crear un títere suficientemente simple para que los estudiantes pudieran trabajar con ellos. Como mencioné, Crystal es la principal colaboradora conmigo. También hizo una presentación y participa en el Centro de Títeres de aquí de Atlanta, que es un centro de artes genial. Y tuvimos patrocinio de la NSF, que es para investigación STEM. Así que agradecemos, por supuesto, estos patrocinadores que tenemos. Estos son los temas que vamos a cubrir. Primero que todo, la relación entre nuestros títeres y su creación, los problemas, metas y diseño, el tema del taller y de pronto algunas preguntas que ustedes puedan tener. La investigación que yo estoy haciendo aquí en Georgia Tech es la forma de unir manualidades con medios digitales y otras cosas que puedan ayudarnos a manejar creatividad humana a través de tecnología. Siempre he querido trabajar en temas de diseño para medios y digital como una exploración de la creatividad. Esto quiere decir que en mi investigación y en mis clases muchas veces combino formas de electrónica o tecnología digital con algo de manualidades, ¿cierto? Tecnología manual. Estos es unos ejemplos que tenemos con vidrios. Trabajamos con vidrio para iluminarlos. También teníamos un proyecto en el que los estudiantes utilizaban lápices como conductores, utilizando el grafito como parte del circuito para encender la luz LED. Aquí pueden ver en la parte de abajo parte del circuito y teníamos luces LED de diferentes colores. La forma de mezclar diferentes tipos de materiales y formas y usos de manualidades con temas digitales. En algunos proyectos ya teníamos procesos más complejos. Uno de estos era esta muestra de tejido. Lo que hacíamos era un circuito ligero en el que utilizamos un material conductor para crear el tejido. Utilizando esto creábamos un sonido a través de esta forma de hacer el circuito. El siguiente era basado en artes de Turquía, en el que estábamos utilizando, en vez de los materiales tradicionales, un tipo de tinta que es magnética, de modo que podíamos utilizar las propiedades magnéticas para hacer todos estos diseños y añadir otras tecnologías. Así que utilizamos elementos como telas conductoras o tintas conductoras o actividades tradicionales como pintura y tejido para unirlas en actividades creativas. Después tenemos la opción de los títeres. Esto es algo perfecto para este tipo de trabajo porque se utiliza
para una presentación a un público y existen en todas las culturas. Adicionalmente tienen el lado de expresión, lo que nos muestra la posibilidad que siempre nos dan este tipo de manualidades para expresar. Entonces aquí tenemos un lado el profesor enseñando y al otro lado los estudiantes trabajando en ello. Los títeres siempre son muy específicos de acuerdo a la cultura y tienen sentidos muy diferentes en cada cultura. En mi cultura, donde yo vivo, Jim Henson es uno de los titiriteros más famosos que hemos tenido. Entonces, el original, el títere original, de hecho se puede encontrar en nuestro centro de títeres aquí en Atlanta. A un lado tenemos su trabajo con los actores de Monty Python y al otro lado lo tenemos a él trabajando con el títere para simular los comportamientos, cantar con el títere y demás. Entonces tenemos el componente de la expresión a través del títere, de presentación cuando lo hacemos hablar, y la siguiente parte que es el títere como un objeto. Pienso que esto es bastante importante porque nos muestra cómo interactuamos con este tipo de objetos, o sea, cuál es mi interacción con el objeto, con su creación, con la presentación con el público y con la expresión. Ahora, hablando del proyecto que nosotros estábamos haciendo, teníamos un par de problemas que nos planteamos. Teníamos, primero, black boxing. Este black boxing se refiere a cuando se ponen como ciertos elementos tecnológicos en una caja para que se haga algo de tecnología específica. Por ejemplo, algo creado para hacer un robot o para hacer lo que sea. Normalmente estos se utilizan con elementos pequeños y se pueden crear para controlarlos. Lo siguiente era la forma de atraer a los estudiantes hacia el tema de la tecnología o STEM. Nos damos cuenta de que en este caso tenemos dos tipos de estudiantes. Solo tenemos los que ya están interesados en este tipo de aprendizaje y los que no tienen ningún interés. Lo que queríamos era que todos tuvieran interés. Luego teníamos la forma de direccionar este proyecto. Estábamos pensando mucho como en el trabajo extracurricular, que los estudiantes pudieran trabajar en ello después de clases y que fueran estudiantes más o menos en el principio del bachillerato, de 10, 11 años a 14. La inspiración para esto vino del centro de títeres, porque cada vez que ellos tienen una presentación, siempre tienes la opción de estar después de la presentación en un pequeño taller en el que se pueden crear títeres pequeñitos, como vemos en este momento. También en internet tienen videos, cómo hacer los títeres y demás. Tienen instrucciones que se pueden entregar a las personas en cómo seguir el proceso para crear el títere, y por lo general son títeres muy simples. Esa fue una de las inspiraciones que tuvimos. El segundo punto de inspiración viene del trabajo de Pernell Wilson y Buckley. Ellos son profesores en MIT. El trabajo que hacen es relacionado a los circuitos ligeros. Lo que están haciendo aquí es enseñando a los estudiantes a crear pequeños circuitos utilizando componentes conductivos. Son muy interesantes porque son bastante manuales y bastante simples, pero al mismo tiempo tienen electrónica incluida, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estos son
conectores para encender, de modo que cuando se mueve la bolita crea diferentes sonidos. Todo depende en dónde se pongan los componentes conductores. Lo que ella hace entonces es circuitos utilizando manualidades. Y por supuesto, esto fue bastante inspirador para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta estas fuentes de inspiración, empezamos a hacer algunos talleres. La mayoría de nuestro trabajo se hizo a través de talleres. Primero lo hicimos en Georgia Tech, que es en donde yo enseño. En el departamento de comunicaciones. Aquí tenemos a Jeff Tonka, que fue invitado a Georgia Tech para ver cuál era nuestro taller y cuál era el alcance que tenían estas actividades. Después fuimos también a hacer un taller en el centro de títeres, utilizando los títeres de mano como el que vimos los que vimos antes, y todos estos los utilizamos para crear los prototipos. Bueno, entonces después de esto tomamos estas cosas que habíamos aprendido y estas cosas que queríamos utilizar y las pusimos en un contexto educativo de modo que pudiéramos probarlo. Así que empezamos a construir muchos títeres de diferentes tipos como para explorar cuáles eran nuestras posibilidades y qué podríamos utilizar, qué tecnologías podríamos combinar, qué materiales podríamos utilizar. Al final terminamos con dos diseños finales, estos dos, y el que estamos utilizando ahora es este. Como pueden ver, este es un diseño de títere muy simple, es bastante básico. Tenemos la documentación para este, está en línea, para que las personas también puedan tener acceso a él, jugar con ellos. Lo siguiente que teníamos que diseñar era el taller, o sea, la forma de ponerlo en el contexto educativo. Lo que hicimos fue un taller que tuviera 4 etapas. Primero, la instrucción técnica, de modo que ellos pudieran entender la tecnología que iban a utilizar. Segundo, teníamos el proceso colaborativo en el que se creaba la historia que iban a narrar. Después teníamos el proceso de creación basado en lo que fuera que seleccionaran, por ejemplo, animales del zoológico, lo que decidieran, y utilizando la tecnología para crear estos títeres y finalmente crear una presentación en el que se narraba su historia utilizando estos títeres. Lo importante es que en el momento en que se está haciendo una evaluación o el momento en que tú estás evaluando el títere que creaste, se va a hacer a través de una presentación, que es una forma de manejar evaluación bastante positiva. Ahora, estas son las etapas que tenemos en nuestro taller, pero lo que más quisiera enfatizar ahora es cómo este taller puede cambiar de acuerdo al contexto cultural. De nuevo, tenemos las mismas etapas. Pero teniendo en cuenta la división del tiempo de lo que se daría para el taller, normalmente es como 3 horas, me di cuenta de que mientras más avanzamos en el taller, más control tienen los estudiantes del contenido. Primero les estamos enseñando cómo crear el títere, les damos las instrucciones, materiales y les damos los pasos a seguir. Y por lo general funciona muy bien. Luego tenemos la idea de la historia. Normalmente les damos algunas herramientas para cómo desarrollar la narrativa de su historia, pero realmente son ellos quienes inventan la historia. Tal vez podamos darles algo de guías
pero normalmente ellos hacen la historia y trabajan para crear su propia historia. Así que construyen sus títeres y en la presentación final nosotros como instructores simplemente damos un paso atrás y los dejamos hacer todo el proceso. Esto nos puede dar como resultado muchos títeres bastante diferentes. Este es uno que teníamos sobre aventuras bajo el agua y Atlantis. Creo que había una historia de amor entre este pez, que era hombre y era muy tonto, y esta novia que tenía, que era bastante inteligente, y por allá había un tiburón malvado. Esta era una historia creada por un grupo de mujeres, así que por supuesto el personaje masculino era un poquito menos protagonista. Ahora, el punto de la situación cultural y lo que esto significa es que podemos ver los talleres y cómo cambian en diferentes contextos culturales. El primero que hicimos fue en una escuela aquí en Estados Unidos, en el sureste, una ciudad de Georgia, en la costa, y así los estudiantes empezaron a desarrollar su historia, y unos meses antes esta ciudad había sido golpeada por un huracán. Por la tormenta, lo que sucedió fue que los estudiantes crearon una historia en el que los animales del mar habían sido arrojados por la tormenta a la tierra, pues a la superficie, y se empezaban a mezclar con los animales de la superficie. Así que primero tenían una ballena y después era como una ballena ave. Fue bastante interesante porque ellos tomaron un momento histórico para su ciudad y crearon una historia alrededor de ello. Esto era algo que tenía que ver con su ciudad. Otra cosa interesante de lo que hicieron fue que no solo adaptaron su historia a la situación, sino que también hicieron cambios en la tecnología. Normalmente utilizamos un solo LED, pero ellos querían cambiar esta tecnología añadiendo muchos más LED para crear un sol digital, de modo que pudieran tener el sol después de la tormenta. Entonces utilizaron todos estos algodones para crear el sol para la escena final de la historia, en donde el sol sale después de la tormenta. Nosotros no le enseñamos cómo crear cómo utilizar la tecnología de manera que pudiera cambiarla y poner extra LEDs. Eso fue su idea completamente. Bueno, el siguiente ejemplo que tenemos es ahí en Colombia. La doctora Isabel utilizó nuestros diseños y creó un taller para los estudiantes en un contexto extracurricular. Y por supuesto, culturalmente era un contexto bastante diferente, pero lo que me pareció más interesante de su taller es que ella cambió la tecnología que nosotros utilizamos. Nosotros habíamos utilizado una cinta de cobre para crear estos circuitos, pero ella no tenía esa cinta cuando estaba haciendo su taller, de modo que reemplazó estos materiales, y fue bastante interesante para mí ver cómo la tecnología cambia en diferentes países y diferentes condiciones. Y también cambia cómo se ve el títere, cómo funciona. De pronto tenían que hacer la varilla del títere más fuerte o algo. Yo encuentro estas diferencias bastante interesantes. Me pregunto hacia dónde lleva, a qué diferentes creaciones. Algunas veces, como verán en el tercer ejemplo, esto se puede controlar, estos cambios. Esto fue algo que sucedió el año pasado, en el que la persona que estaba haciendo este taller estaba en el noreste del país. Lo que estaban haciendo era un evento
para conmemorar relevantes figuras afrodescendientes. Entonces lo que ella estaba haciendo era crear títeres que representaban a estas figuras. Una creo que es un astronauta, creo que teníamos otra que era la primera millonaria afrodescendiente del país y otras cosas que se utilizaron para crear estos títeres y los participantes los creaban. En sus instrucciones no solo tenían el dibujo o la ilustración de este personaje, sino también información sobre esta figura histórica. Así que de nuevo tenemos la misma tecnología utilizando LED y cinta de cobre. Sigue utilizando la misma tecnología y sigue utilizando la idea de los títeres, pero personalizado a las diferentes situaciones, aquí a un contexto histórico o una idea que se quiera plantear. Yo traté de hacer como un mapa de los diferentes impactos que estos diferentes talleres pueden tener y me di cuenta que el acercamiento cambia incluso las partes más básicas de nuestros diseños originales. O sea, en naranja tenemos el primer ejemplo que mostrábamos, que fue nuestros ejercicios, en el que teníamos una idea inicial y luego los estudiantes podían ir cambiando por su historia lo que necesitaran, ¿cierto? Entonces, ahí ya encontramos diferencias, pero después en Medellín, pues estuvo haciendo cambios ya en la tecnología, o sea que hubo otro cambio. Y después tuvimos un cambio incluso en el diseño o la forma en que se llevaba a cabo el proceso. Así que lo que me doy cuenta en el proceso en cómo se desarrollan estos talleres es que lo que me doy cuenta es que los estudiantes se apropian de este ejercicio, de estos títeres, mientras progresan en el proceso de creación. Y en cada uno de los pasos podemos hacer intervenciones y podemos dar guías, pero podemos también hacer adaptaciones a aspectos culturales, sea un contexto de un museo, sea en una ciudad en otro lugar, sea en Colombia o Medellín. Los estudiantes pueden trabajar con esto y tienen la oportunidad de llevar a cabo este proceso de creación y de presentación de algo que se vuelve propio. Y creo que esto va muy bien con el tema de la cultura porque nos da la oportunidad de muchas transferencias culturales. Finalmente, miramos a la perspectiva de hacia dónde pueda ir esta idea. Inicialmente estábamos mirando todos los ejemplos que teníamos de los títeres, siempre miramos como los diferentes diseños y para qué cosas puede funcionar bien. Vemos que funciona muy bien para los profesores y para los estudiantes, pero no funciona muy bien para los que trabajan profesionalmente con títeres. Después les puedo explicar ese tema, pero es muy bueno para una población de estudiantes variada. Lo bueno es que nos puede llevar a atraer personas que no estarían interesados en educación STEM. Lo más importante es que cada persona que creó uno de estos títeres fue capaz de darle su propio toque o hacerlo propio. Así que esto atrajo a las personas a esta idea. Ahora, la forma en que está estructurado el taller es muy bueno y funciona, pero el problema es que dura 3 horas, de modo que no funciona en un contexto de educación normal.
en la escuela, así que tiene que ser normalmente un tema extracurricular que se pueda hacer por fuera de clases. Adicionalmente, siempre he pensado que lo mejor es utilizar materiales locales. Una vez hicimos un ejercicio con una de las tribus nativas aquí en Estados Unidos y ella nos decía, una de las participantes nos decía, que el hecho de que estuviéramos utilizando una cinta de cobre era muy importante para ellos como comunidad porque el cobre estuvo siempre muy presente en estas comunidades iniciales. Así que los materiales pueden tener relevancia para la comunidad o el público al que se esté llevando este taller. Adicionalmente, tenemos el tema de las historias. Esto les permite hacer historias para contextualizar su propio mundo, como el ejemplo de la tormenta en esa ciudad. Adicionalmente, utilizar títeres lo hace muy accesible. La mayoría de las personas pueden apropiarse de esta idea de muchas maneras. Y finalmente, me parece muy importante el tema de hacer presentaciones, una presentación final. Yo creo que el tema de la educación STEM tiende a tener muchísimo dinero invertido en ello, pero casi nunca se está uniendo el tema de la presentación. Se une con el arte muchas veces, pero muchas veces no hay presentación, de modo que no está la parte de la expresión a través de la actividad. Creo que esto es una oportunidad muy grande que se debería tomar con una perspectiva cultural. O sea, creo que es muy importante aprovechar esa oportunidad que plantea para el tema cultural y nos plantea como el trabajo inicial para continuar elaborando en todo este tema. Esta es la página en la que pueden encontrar toda la información sobre este tema. También están las instrucciones, las hojas de instrucciones y otros proyectos que hemos utilizado, que hemos realizado. Muchísimas gracias.